Sos muy bienvenido en esta noche. Gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios por todas aquellas personas que nos escuchan por primera vez. Sí, el Señor tiene un mensaje de amor, de esperanza, de vida, de cambios nuevos que pueden hacerlo hoy en tu corazón. Quiero que podamos juntos alabar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar hoy Pascua, que el Señor ha resucitado. Él vive y vive por siempre. Así que todos juntos celebremos el nombre del Señor. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado.
vuelta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona
Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Por favor, oremos juntos. Señor y Padre Todopoderoso, clamamos juntos a ti. A una sola voz, clamamos por tu unción y tu bendición. Prepáranos para recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones de tu paz, incomparable paz. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en este video. Hoy es una fecha significativa para todos los cristianos, por lo cual deseo desearles felices Pascuas de Resurrección. Tal vez sea un poco extraño el momento que nos toca vivir, aislados de los seres queridos, aislados de la sociedad, de los vecinos, las calles desiertas, vacías, no hay ruidos, el silencio invade todo, pero las buenas noticias es que el Señor Jesucristo resucitó, Él vive y Él camina por nuestra ciudad y Él quiere bendecir nuestras vidas en este día. La lectura de hoy la vamos a centrar en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Es un texto de gloria que San Pablo escribe a los romanos y dice así la Escritura: Dios muestra su amor para con nosotros, para usted y para mí, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El tema que vamos a desarrollar será el siguiente: las tres puertas que nos abre la resurrección de Jesucristo. Las tres puertas que nos abre la resurrección de Jesucristo. Sí, cuando hablamos de resurrección, necesitamos entender que previamente existió una muerte. Y la muerte del Señor Jesús tuvo un significado impactante, inclusivo, igualitario, de bendición para toda la raza. La Biblia nos enseña que la muerte de Jesús fue como sustituto de toda la raza. Ha sido nuestro representante delante de Dios. Ha sido el que nos reemplazó. En lugar de morir tú y yo en la cruz, murió Jesucristo. Él nos reemplazó a nosotros. Ese concepto de sustituto es impresionante. Dios tomó el lugar del hombre. Dios derramó su sangre a favor nuestro para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Hay una historia conmovedora que sucedió en Polonia, en el campo de concentración Auschwitz, en donde en un determinado momento uno de los prisioneros escapó. Sonó la sirena de la concentración y el comandante, al ver lo sucedido, hizo formar fila a todos los prisioneros y dijo: por uno que se escapó, 10 morirán. Y comenzó a recorrer esa larga fila, a mirar a cada uno de los prisioneros en su rostro y fue eligiendo. Y mientras los elegía, debían dar un paso hacia adelante.
De pronto elige a un hombre y este hombre da el paso adelante y se quiebra y empieza a llorar, empieza a gritar: por favor, no me maten, tengo esposa, tengo hijos, desearía volverlos a ver, por favor, no me maten. De pronto, un hombre arrugado y envejecido da un paso adelante, se saca la gorra y dice: señor comandante, yo me ofrezco a morir en lugar de este hombre. El que se ofrecía era un sacerdote jesuita, Maximiliano Kolbe. La historia lo registra así. Rara vez el comandante accedía a estos pedidos, pero en esta oportunidad lo hace y dice: está bien, usted dé un paso atrás y usted quédese adelante. Usted morirá por el prisionero. Y así ocurrió. Los colocaron en un pozo a los 10 y sin ninguna clase de alimentación, y poco a poco, en pocos días, murieron todos. Maximiliano Kolbe fue el sustituto de aquel hombre. Y esta historia verdadera nos ilustra, nos acerca un poco a lo que Jesucristo hizo en la cruz por amor a nosotros. Pero la Biblia dice que al tercer día el Señor resucitó de los muertos, que la cruz quedó vacía, que el sepulcro quedó vacío y que Jesucristo se alzó en victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Qué maravilloso que es Dios. Nos hace pensar que la biografía de todo hombre comienza con el nacimiento y finaliza con su muerte. Pero no fue así con el Señor Jesucristo. Su biografía terrenal comenzó con su nacimiento en Belén, pero finalizó, concluyó con su resurrección de los muertos en Jerusalén. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos ha dejado un registro comprobable acerca de su resurrección, un triple certificado para las futuras generaciones. El primer certificado yo lo llamo el certificado histórico. La fe cristiana es histórica. El Señor Jesús murió y resucitó en Jerusalén, Israel, en el año 33 de la era cristiana, bajo el Imperio Romano, traicionado por Judas Iscariote, entregado por los judíos, por el sumo sacerdote Caifás, fue ejecutado a muerte por el gobernador romano de Judea, Poncio Pilato. Todo comprobable. Y su resurrección también. El segundo certificado que tenemos lo llamo el certificado documental. Fue escrito por los apóstoles en el Nuevo Testamento, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Relatan las apariciones después de la resurrección del Señor. Dice la Escritura
con pruebas verdaderas. Aún el testimonio de uno de sus acérrimos enemigos y perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, nos muestra la resurrección de Jesús, a quien se convirtió y a quien dedicó el resto de su vida. El doctor Lucas, en el libro de Hechos que escribió, en el capítulo 1, versículo 1 al 5, escribe: año 54 después de Cristo, quiere decir 21 años después de la resurrección. Relata: el Señor Jesús apareció durante 40 días a sus discípulos con pruebas indubitables que no dan lugar a la duda. Luego Pablo, el Saulo convertido, escribe a la iglesia de los Corintios en Grecia, año 57 después de Cristo, es decir, 24 años después de su muerte y resurrección. Y él elabora en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios todo un tratado que es único en toda la Escritura acerca de la resurrección. Me impresiona volverlo a compartir con usted. Jesucristo, dice San Pablo, resucitó al tercer día según las profecías del Antiguo Testamento. Apareció por primera vez a Cefas, esto significa Pedro. Apareció a Pedro el Señor para consolarlo, para animarlo, para levantarlo emocional y espiritualmente después de la negación. Después apareció a los 12 apóstoles y así avanzó con sus apariciones indubitables. A más de 500 personas se apareció a la vez, de los cuales, dice Pablo, muchos viven aún y otros murieron. Cuando Pablo escribió esto, si no era verdad, muchos de ellos lo hubieran tratado como un impostor. Aún los enemigos de la fe cristiana se hubieran levantado y hubieran dicho: es mentira. Pero ninguno de ellos dijo tal cosa, porque esta ha sido la verdad de Dios. Jesucristo ha resucitado de los muertos. Y finalmente, Pablo dice: si no hubo resurrección, nuestra fe es en vano, vacía, carente de fundamento. Pero gracias a Dios, Jesucristo resucitó y la fe cristiana está completa en Él, está llena de su plenitud y tiene firme su fundamento. El Señor Jesús resucitado 50 días después, en Pentecostés, envió al Espíritu Santo para que habite en el corazón de los cristianos que confían en Él. Sí, la fe cristiana es real. Hemos visto 2 certificados de la resurrección, pero finalmente veremos el tercero. Es el certificado que llamo experimental. La vida de los discípulos de Jesucristo fue transformada
dramáticamente por él. Predicaron sin temor, murieron por su fe. Ese mismo Pedro que negó a Jesús se paró frente al sumo sacerdote de los judíos, les predicó de Jesús y les dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El poder del Espíritu Santo había transformado a Pedro en otra persona. Tuve oportunidad de estar en Roma y allí visitar la cárcel en donde se dice que estuvieron Pedro y Pablo. Los dos murieron como mártires. A Pablo le cortaron la cabeza y Pedro murió crucificado boca abajo. Sí, la resurrección de Jesucristo para el que cree genera un cambio radical en su vida. A través de 2000 años transformó a millones de personas en todos los continentes. El que ha tenido un encuentro de fe con Jesucristo nunca ha vuelto a ser el mismo. Ha experimentado un cambio profundo en su alma que ha afectado toda su vida, sus acciones y sus relaciones interpersonales. Hemos visto este triple certificado acerca de la resurrección de Jesús. El histórico, el documental y el experimental. Pero ahora llegamos al corazón del desarrollo de nuestro tema en esta noche. ¿Qué puertas nos abre la resurrección? Evidentemente ha tenido en la historia de la humanidad un efecto bisagra, un antes y un después. En primer lugar, abre la puerta de la esperanza. La esperanza siempre mira hacia el futuro. La Biblia la llama una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y leo estas escrituras para que se aniden en tu corazón y puedas creer en Jesucristo en esta noche con toda tu alma. El Espíritu que levantó a Jesús nos resucitará también a nosotros. Con estas palabras, Pablo alentaba a la iglesia en Roma. Luego escribe a los filipenses: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el regreso de Jesucristo a nuestro Salvador. En Colosenses 1:27 hay una denominación majestuosa de Jesús. Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Y finalmente, en el Salmo 48:14 nos dice acerca de Dios: Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Qué promesa extraordinaria, mi querido oyente! La cultura posmoderna actual le ha quitado al hombre el futuro, porque niega la eternidad. Su frase célebre es: muerto el perro, se acabó la rabia.
Pero esta frase no se aplica a la vida del ser humano. La Biblia dice que la última palabra no la tiene la muerte física, que con ella comienza la eternidad y que el alma va al destino que Dios le designa, de acuerdo a haya sido su comportamiento y su fe. Sí, la eternidad no tiene fronteras de tiempo. Y yo me pregunto, ¿por qué el ser humano invierte todos sus esfuerzos únicamente en la vida terrenal con el enfoque material? Si tú y yo nada hemos traído a este mundo, ni nada nos llevaremos. Todo lo material lo tenemos que dejar. Pero qué importante sería si le damos una mirada esencial a la eternidad. ¿Dónde pasarás tú tu eternidad? ¿Dónde estaré yo cuando parta de esta vida terrenal? De esta vida terrenal. La Biblia nos da esperanza. Nos da esperanza. Y quita de nosotros el temor. El temor. En segundo lugar, la resurrección de Jesucristo nos abre la puerta para la misión de la Iglesia. Sí. Hay un propósito para cada uno de los cristianos. El Señor Jesucristo volverá por la Iglesia. En Mateo capítulo 24 y 14 dice, y este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estamos viviendo en ese último tiempo. El fin de todas las cosas se acerca. La iglesia es llamada a predicar a Jesucristo en todas las latitudes. Piensa en lo que digo. La iglesia primitiva escribió sus páginas primeras en la historia del cristianismo. Pero la iglesia contemporánea es llamada a escribir esta segunda etapa en la vida de la iglesia. Esta segunda etapa en la historia. Hablar de Jesús a todo el mundo. Impactar con vidas transformadas. No vivir en el encierro de la fe. La fe no está en cuarentenas. La fe es abierta. La fe se comparte por todos los medios. Sí. Necesitamos vacunas, antídotos contra el virus. Necesitamos fuerzas y recursos económicos y de otro tipo para caminar en la pandemia y en la cuarentena. Pero te animo a que pienses que necesitamos la fe en el Cristo vivo. La fe que nos va a mantener firmes por sobre toda circunstancia difícil y adversa que nos puede tocar vivir. Leía la historia de un
pintor de la antigüedad llamado Stenburg. Este hombre era un cristiano nominal, tradicional, tiene una crisis y se convierte de corazón a Jesucristo. Su vida cambia dramáticamente y comienza a seguir a Jesús. Y piensa, ¿cómo puedo compartir mi fe con los demás? Los demás que me rodean y que experimentaban una religión de tradición como yo antes. No sé predicar, no sé enseñar. Pero de pronto empieza a hacer algunos dibujos con su pincel en la tela y Dios lo inspira a hacer una pintura impresionante. La pintura del rostro del Cristo crucificado. Del Cristo crucificado. Y él coloca debajo dos frases conmovedoras. Es como que Jesús estaba hablándonos a ti y a mí. Esto hice por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Dice Jesús. Sí, querida iglesia de nuestro tiempo, la resurrección abre la esperanza, pero también abre una puerta para la misión de la iglesia. Él hizo la obra de la salvación porque amó al mundo. ¿Qué has hecho tú por él? ¿Qué has hecho tú y yo por anunciar la misión de la iglesia, el evangelio de la esperanza? Y por último, la tercera puerta que la resurrección abre es la puerta que yo llamo para la segunda oportunidad después del fracaso. La puerta para la segunda oportunidad después del fracaso. Mirando el Calvario, uno de los evangelistas habla de que era un espectáculo donde la gente vociferaba: crucifícale, crucifícale. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces los espectáculos comienzan de una manera y finaliza de otra impensada. Mientras Jesús agonizaba en la cruz, cayó un sentimiento de culpa en la multitud. Y los evangelistas relatan que lentamente la gente se fue alejando, mirando al piso y golpeando su pecho, sintiéndose culpable por haber crucificado a Jesucristo, el Señor. Sí, ellos fracasaron. Ellos fracasaron. Pero de alguna manera, en alguna forma, en alguna medida, en algún recodo del camino, todos hemos fracasado delante de Dios. Dios dice: no hay justo ni aún uno. Un autor escribe lo siguiente: Roy Honeycutt
acerca del fracaso y la segunda oportunidad. Él expresa así: un fracaso en la vida nunca debe ser definitivo. Tal vez aquí alguien escucha y está depresivo, carga culpas, no se ha podido levantar de su fracaso. Tal vez alguien piensa que su error no tiene más solución, que no hay más forma de resolverlo. Este hombre escribe: después de haber fracasado, tener una segunda oportunidad. Después de haber fracasado, tener una segunda oportunidad para comenzar de nuevo es el regalo más preciado después del regalo de la vida. ¡Ah, qué extraordinario! Abre esperanzas para nosotros. Sí, Jesucristo resucitó. Él es nuestra esperanza. Él ha sido nuestro sustituto. Él abre un camino nuevo para nosotros en esta hora. Él quiere bendecir nuestra vida, perdonar nuestros pecados, venir a nuestro corazón, darnos otra oportunidad. Quisiera, en la conclusión de esta charla, que me vuelvas a acompañar al Calvario. Y hay dos personajes que emergen con sus figuras y que nos ilustran cómo podemos responder hacia nuestros fracasos. Uno de esos personajes se llama Judas Iscariote. El otro es Pedro. Los dos fueron discípulos de Jesús por más de 2 años. Una frase es el rótulo que lo marca a Judas: desilusionado de Jesús. Judas tenía la idea de que Jesucristo iba a ser un líder político que iba a independizar a Israel, a Palestina, del dominio de los romanos. Lo veía con todo el poder de Dios haciendo milagros y quería hacer de él un rey libertador. Siempre estuvo en contra que Jesucristo fuera a la cruz. La idea de Judas es la idea de muchísimas personas que tratan de moldear a su manera a Jesús, a Dios para sus vidas. Y lo hacen un Dios utilitario, un Dios pequeño. Entonces existía una grieta en el corazón de Judas, un vacío en su alma. Compartió con Jesús, pero nunca se entregó a él. Tenía el corazón dividido. La Biblia dice que el diablo entró en él, lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata, el sueldo de un mes de un obrero. Sí, participó de la última cena. Jesús le dio la oportunidad para arrepentirse. Dijo en la mesa, mientras compartía el pan y el vino con los discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Y cada uno contestó, y entre ellos Judas: ¿soy yo, Señor? Y Jesús le dijo: no lo nombró,
pero apeló a su conciencia para que se arrepintiese. Le dijo Jesús, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Jesús le dio otra oportunidad a Judas. Luego lavó los pies de Judas en una actitud de amor. Volvió a darle otra oportunidad. Pero Judas no hizo caso, no la aprovechó. Y dice el relato que fue al jardín del Getsemaní, donde estaba Jesucristo orando, lo abrazó, lo besó y lo entregó en su traición a la autoridad de los religiosos judíos y luego la autoridad romana. Sí, se equivocó Judas, como millones de personas frente a Jesús hoy. Cargado con su conciencia, con remordimiento y culpa, tiró delante de los sacerdotes las 30 monedas. Pero no fue a Jesús para pedir perdón. Si lo hubiera hecho, Jesucristo lo hubiera perdonado. Fue al lugar equivocado y subió a una colina, eligió un árbol equivocado, preparó una cuerda, subió al árbol, la colocó en su cuello y se ahorcó. Y se ahorcó. Pero Dios le dio también otra oportunidad a Pedro. Sí, Pedro era un hombre apasionado por Jesús. Valiente, fiel, pero tenía una grieta en su carácter. Era autosuficiente. Jesús le había advertido que lo iba a negar, pero él desoyó la advertencia. Y el relato de los evangelistas nos dice que en esa noche, en el mismo momento que Jesús era ilegalmente enjuiciado por las autoridades religiosas, a pocos metros de la habitación donde él estaba, con la puerta abierta, Pedro lo negó 3 veces. 3 veces. Y de pronto Lucas nos dice que cuando sonó el canto del gallo, Jesús movió su cabeza, lo miró a Pedro y Pedro miró a Jesús. A mí se me escapan las lágrimas. El diálogo silencioso. ¿Qué habrá pensado Pedro cuando Jesús lo miró? ¿Te fallé? Fracasé, no hay más esperanza para mí, lo eché a perder todo, Señor. ¿Qué habrá pensado Jesús cuando lo miró a Pedro? Querido Pedro, cuánto te amo. Yo sabía que me ibas a negar. Te amo. Tendré otra oportunidad para ti. Y es impresionante, porque cuando el Señor resucita, le dice a las mujeres por medio del ángel, vayan, díganle a mis discípulos que he resucitado, pero díganle a Pedro que vivo. Era el consuelo de Jesús para su discípulo fiel. Dígale a Pedro que vivo, que hay una segunda oportunidad para él. Y el relato que hace Pablo a los Corintios dice que Jesús se apareció a solas a Pedro. ¡Qué charla!
Yo hubiera querido estar allí. Lo habrá abrazado, le habrá transmitido, siéntate perdonado, hay un futuro maravilloso para ti, Pedro. Y luego públicamente lo restaura y le promete un ministerio que fue impactante en aquel primer siglo. Jesús ha resucitado. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué harás con la segunda oportunidad que te ofrece? Ahora me enfoco en la iglesia de nuestro tiempo. Dice el relato que cuando el cuerpo del Señor estaba colgado muerto en la cruz, un discípulo de él, José de Arimatea, pide el cuerpo y Pilato se lo concede. Pero ¿sabes una cosa? Juan nos da un dato muy interesante y dice que José era un discípulo secreto de Jesús porque le tenía miedo a los judíos. Y yo me imagino la escena. José abraza a Jesús, al cuerpo muerto de Jesús, lo abraza y lo baja de la cruz. Y yo digo, qué maravilloso hubiera sido que lo hubiera abrazado públicamente cuando Jesús vivía. Qué maravilloso hubiera sido que José hubiera dicho, yo soy también un discípulo de Jesús porque Él me salvó y me transformó. Sin miedo de los demás, sin temor de anunciar a Jesucristo como Salvador y Dios. Iglesia del tiempo de hoy, un tiempo especial para todo el mundo. Esto ha comenzado. Nunca más el mundo volverá a ser como el del año pasado. Habrá un nuevo paradigma para todos los países. Iglesia anuncia a Jesús. No al Jesús muerto, inerte, sino al Jesús que vive. No tengas vergüenza de Él. No tengas temor de los demás. El mundo de hoy necesita a Jesucristo desesperadamente. ¿A dónde van todos los que mueren? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cómo se han preparado para enfrentar la eternidad? Levántate, iglesia. Cumple el propósito de Dios para tu vida. La segunda reflexión final es esta. La fe no es secreta. La fe no está en cuarentena. Tal vez haya personas que me escuchen que alguna vez caminaron el camino de Jesucristo. Quizá lo serviste a Jesús, pero te sucedió como a Judas. No respondió a tus expectativas, no contestó la oración que deseabas, no hizo el milagro que esperabas, no impidió la pérdida que tuviste y sufriste una desilusión con Jesús y quedaste herida o herido. En esta noche Jesús te llama a volver. Sus brazos están extendidos. Comienza una nueva etapa con Él.
Abraza al Cristo vivo. Él te perdonará. Él colocará en ti un nuevo propósito. Él te aceptará sin reproches. Vuelve, Jesús. Vuelve a Jesús. Y para ti que tal vez por primera vez has escuchado este mensaje de la resurrección, Dios te ofrece comenzar de nuevo en la vida. Traer la presencia de Jesús a tu corazón. Traer su perdón, quitar tus culpas, quitar tus temores y llenarte de su esperanza y de su paz. Para ti en esta noche, te invito a que tengas un encuentro de fe con Jesús, que lo recibas en tu corazón como tu Dios y como tu Salvador. Y tú preguntas, ¿y cómo lo puedo recibir? Si lo deseas hacer, te oriento en esta oración. Repítela a Dios en voz alta, allí donde te encuentras y cómo te encuentras. Dios te recibe como estás. Repítele a Dios. Gracias, Dios mío, por salvarme en la cruz. Gracias por darme una nueva oportunidad en la vida. Me arrepiento de mis pecados, de mis errores y de mis fracasos. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname. Lléname de tu paz y de tu esperanza para vivir largos años o para estar preparado para cualquier momento para partir. Entra a mi vida, Jesús, y sella en mi alma la esperanza de la vida eterna. Tú que has hecho esta oración, te has convertido en un hijo de Dios y empiezas en medio de un mundo de desesperanza una vida nueva de esperanza con Jesús. Camina con Él. Que Dios nos bendiga en esta Pascua de Resurrección. Gracias al Señor por estas noches de campaña, por estas noches que tuvimos un mensaje lleno de esperanza, de alegría para nuestro corazón. Iglesia de San Andrés, te estaremos esperando el martes a las 20 horas. Que el Señor te bendiga.